Ontología, introducción. Método de la ontología. Es imposible determinar a priori los métodos que se pueden seguir en la elaboración de una ciencia. Los métodos que se han de adoptar se nos revelan poco a poco gracias a la misma investigación. No obstante, ya desde el principio podemos ser conscientes de las posibilidades que se nos ofrecen, gracias a la naturaleza misma del objeto que hemos de estudiar y a las condiciones generales del progreso del pensamiento. En lo que concierne a la ciencia del ser, el descubrimiento de su objeto es la epistemología analítica y crítica y la determinación de las leyes del discurso en epistemología lógica. Nos permiten definir así el método general que desde el comienzo se impone a la ontología. El objeto de la ontología se nos da en cualquier experiencia objetiva o subjetiva, puesto que toda experiencia humana es necesariamente una experiencia del ser. La inteligencia da valor a esta experiencia gracias al concepto trascendental del ser. El juicio de existencia que restituye el contenido del concepto de ser a un objeto de experiencia es una afirmación de valor absoluto. Para un estudio ulterior de su objeto se abren dos caminos a la ontología. Nuevas experiencias, reveladoras de nuevas modalidades del ser y el discurso de la razón, a fin de descubrir las afirmaciones explícitamente contenidas en la afirmación explícita del ser o de sus modos empíricamente conocidos. Sólo la efectiva elaboración de la metafísica nos permitirá precisar la forma y medida en que deben emplearse cada uno de estos dos métodos. Resumen histórico. Este resumen histórico tiene por finalidad poner de relieve las grandes líneas del desarrollo de los problemas metafísicos a través de los tiempos y, así, disponer al lector para que mejor capte el alcance de las cuestiones que van a ser estudiadas en nuestro tratado. Siendo la metafísica solidaria de la teoría del conocimiento, las vicisitudes de ésta entrañan siempre consecuencias más o menos graves para aquella. Es pues natural que esta excursión a través de la historia de las doctrinas metafísicas siga el mismo camino y cubra las mismas etapas que el resumen histórico que hicimos a propósito de los problemas del conocimiento, por lo que encontraremos aquí el mismo plan general adoptado en la epistemología. Primer periodo. La reflexión metafísica nació cuando los hombres, captada la unidad profunda de lo real, aun a despecho de su extraordinaria diversidad aparente, intentaron comprender la naturaleza de esta unidad. Los primeros metafísicos, de cuyos ensayos de explicación del universo da cuenta la historia del pensamiento, son los fisiólogos de la escuela jónica del siglo VI antes de nuestra era. Estos filósofos pretenden descubrir la realidad fundamental de las cosas o la naturaleza profunda del cosmos. Tales cree encontrarla en el agua, Anaximandro en lo indeterminado, Anaxímenes en el aire, Heráclito en el fuego, que identifica con el devenir, acentuando la diversidad y la evolución de las cosas hasta tal punto que se ha llegado a ver en él al padre del pluralismo absoluto, del fenomenismo y del evolucionismo materialista.
Estos primeros intentos de pensamiento metafísico tienen un carácter netamente naturalista. Los fisiólogos buscan la explicación última de las cosas en el mundo de la naturaleza, entre los elementos constitutivos del mundo corporal. Algo más tarde, hacia finales del siglo VI, Pitágoras inaugura en Italia una metafísica de nuevo tipo. Las esencias de las cosas son los números. El universo resulta de la proporción o armonía entre los números. En él, el pensamiento metafísico toma el aspecto de una especulación de tipo matemático sobre la génesis de los números y sobre sus propiedades. En Parménides, de Elea, que vive igualmente en Italia meridional y que es apenas un poco más joven que Pitágoras, la reflexión sobre la naturaleza íntima de lo real alcanza por primera vez su forma netamente metafísica, quedando vivamente impresionado por el carácter absoluto del ser. El ser no se opone a la nada, no es relativo a la nada. Permanece, pues, eternamente idéntico a sí mismo, indistinto e inmutable. Se considera a Parménides como el fundador del monismo absoluto, pero la imaginación exige sus derechos y Parménides llega a concebir el ser bajo la forma de una esfera perfecta. En el siglo V, Leucipo y Demócrito de Albedera, en Tracia, fundan el atomismo mecanicista, que es un primer intento de conciliación entre los principios de Heráclito y los de Parménides. Lo real está constituido por partículas homogéneas, indivisibles, eternas e inalterables, los átomos. Estos átomos están en perpetuo movimiento dentro del vacío y tienen formas geométricas diferentes. Todas las estructuras de las cosas se explican por las combinaciones de átomos y todos sus cambios se reducen a movimientos atómicos. Empedocles y Anaxágoras aportan interesantes modificaciones al atomismo primitivo. Anaxágoras supera resueltamente el nivel de atomismo, introduciendo como explicación del universo una inteligencia que organiza el caos primitivo de los átomos y que es un ser eterno, existente por sí mismo, inmaterial, principio del movimiento y del orden en el cosmos. La crisis escéptica o el relativismo de los sofistas, provocado por las lagunas y las contradicciones de los sistemas anteriores y la saludable reacción obrada por Sócrates, preparan el terreno a Platón y a Aristóteles, con los que el pensamiento metafísico se constituye definitivamente y toma cuerpo en dos sistemas radicalmente diferentes, aunque uno y otro son tentativas de conciliación entre el pluralismo fenomenista de Heráclito y el monismo absoluto de Parménides. En Platón se realiza la conciliación a costa de una ruptura entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. Las antinomias que descubre entre los caracteres de la sensación y los del pensamiento le llevan a afirmar la existencia de un mundo inteligible trascendente al mundo material. El mundo inteligible o mundo de las ideas es el lugar de la auténtica realidad del ser verdadero.
Perfectas e inmutables, las ideas constituyen entre sí una jerarquía coronada por la idea suprema del bien. Las ideas son los prototipos de las cosas corporales, que sólo son participaciones deficientes y perecederas de esas realidades superiores. El mundo de la materia no es, en el sentido estricto del término ser, no es sino la sombra del mundo ideal. Su realidad es fugaz e inconsistente. Cada idea, única en su perfección de prototipo, se multiplica en este mundo en reproducciones variadas e imperfectas del ejemplar ideal. La antinomia de lo uno y lo múltiple es superada por un dualismo metafísico. El mundo de las ideas evoca el universo inmóvil de Parménides. El mundo de los cuerpos recuerda el evanescente universo de Heráclito. Los extremismos de estos dos filósofos se atenúan en la síntesis platónica. Aristóteles restablece la unidad incorporando con su doctrina de la forma las ideas al mundo material. Supera a todos sus antecesores por su armoniosa interpretación del orden del universo. Es el verdadero fundador de la ciencia del ser. Sus escritos nos ofrecen un conjunto admirable de definiciones, de análisis, de discusiones y de demostraciones referentes a los conceptos metafísicos fundamentales, y numerosas doctrinas metafísicas se encuentran. Vamos a parar aquí. 12.